Moedim, las fiestas del Eterno. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Génesis capítulo 1 versículo 14 y 15. La palabra estaciones no se refiere a las estaciones del año que actualmente conocemos como primavera, verano, otoño e invierno. Proviene del hebreo moed y significa una cita, un tiempo fijo o temporada, una festividad. Hizo la luna para los tiempos, moedim, el sol conoce su ocaso. Salmo 104 versículo 19. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas, a las cuales convocarán en sus tiempos, Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, a las que convocarán santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida al Eterno, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Levítico capítulo 23. Son las fiestas de Dios que aún se celebran, y se volverán a establecer a cabalidad cuando Él regrese a la tierra, a restablecer el orden de todas las cosas. Y todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías capítulo 14 versículo 16. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Eterno. Isaías capítulo 66 versículo 23. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Nahum capítulo 1 versículo 15. Sin embargo, dichas celebraciones tienen un papel profético y dan a conocer de manera precisa el plan de Dios para la humanidad. Ellas son la sombra de lo que ha de venir en la restauración de todas las cosas. Las 4 primeras ya se han cumplido con asombrosa exactitud con la primera venida de Jesucristo, y estamos a punto de ver el cumplimiento de las 3 restantes en su segunda venida. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses capítulo 2 versículo 16 y 17. Fiestas de otoño y primavera, la lluvia temprana y tardía. Y conoceremos, y proseguiremos en conocer al Eterno, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oseas capítulo 6 versículo 3. Dios se propuso hacer las fiestas utilizando la agricultura para tipificar el sentido espiritual de las mismas. La lluvia temprana y tardía guarda relación con la primera y segunda venida de Jesucristo. La tierra es símbolo del corazón del hombre, la palabra es la semilla depositada en nuestros corazones, y el Espíritu Santo es la lluvia que a su vez representa la promesa y garantía que Dios nos ha dado para producir buenos frutos, y en esto conocer que somos sus hijos. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia, y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago capítulo 5 versículos 7 y 8. Lluvia temprana. La lluvia temprana, lloré, era de corta duración, y era la cantidad necesaria de agua para que la tierra pudiera ser arada y sembrada, de modo que comenzaban a surgir los primeros brotes de la semilla en medio de una tierra agrietada por el impetuoso sol del verano en la tierra de Israel. Esta ocurría entre los meses de octubre y diciembre. Ustedes también, hijos de Sión, alégrense y gócense en el Eterno su Dios, porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía como al principio. Joel capítulo 2 versículo 23. Vemos entonces que esta lluvia temprana representa la primera venida de Jesucristo y la primera vez que fue derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, como lo narra el libro de Hechos en el 2º capítulo. El profeta Isaías ejemplifica la tierra seca con los corazones secos de los hombres sin el Espíritu de Dios, y una vez que han recibido de su Espíritu hay un renuevo en ellos y llevan fruto, que son las buenas obras. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida, mi Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Isaías capítulo 44 versículo 3. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra,
y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías capítulo 55 versículo 10 y 11. Lluvia tardía. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Proverbios capítulo 16 versículo 15. Al comenzar la primavera tenía lugar la lluvia tardía, Malcos, entre los meses de febrero y abril, era cuando la tierra daba sus flores y aparecía el fruto. La cebada era cosechada entre abril y mayo y el trigo entre mayo y junio. Esta clase de lluvia permite la maduración del fruto y lo prepara para ser cosechado. Pidan al Eterno lluvia en la estación tardía. El Eterno hará relámpagos, y le dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Zacarías capítulo 10 versículo 1. En la alegría del rostro del rey, Yahweh, se encuentra la vida eterna, y como dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, sus siervos, los santos, porque sin santidad nadie lo verá. Su benevolencia es enviar al Espíritu Santo como la lluvia prometida por el profeta Joel, es el Espíritu la garantía de nuestra salvación, es el sello que recibimos mediante el oír la palabra de verdad y creer en ella. Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14. Así ha preparado él a su remanente para la cosecha del final de los tiempos, vendrá a separar el trigo de la cizaña y a llenar su granero. Y todo el que invocare el nombre del Eterno tendrá salvación. Y el Eterno, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá el Eterno, y dirá a su pueblo, he aquí yo les envío pan, mosto y aceite, y serán saciados de ellos tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Eterno hará grandes cosas. Animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Ustedes también, hijos de Sión, alégrense y gócense en el Eterno su Dios, porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares se rebosarán de vino y aceite. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones, y todo aquel que invocare el nombre del Eterno será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Eterno, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Joel capítulo 2 versículo 18 al 32. El tiempo de la siega he aquí, y Yeshua viene ya, como nube de lluvia tardía, todos le pueden mirar, viene a tomar el control de la tierra, a restablecer el derecho y la justicia, a traer la paz verdadera, viene a juzgar la tierra y a dar galardón a sus siervos. Miren, viene por su remanente, viene a cegar la tierra. En Apocalipsis capítulo 14 el Hijo de Dios viene por su pueblo fiel. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz, y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Enseguida de este texto se hace mención del juicio a las naciones, pues ha llegado a colmo su maldad. Un ángel que tiene poder sobre el fuego, es quien se encargará de la cizaña, como lo describe Mateo capítulo 13 versículo 30, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña, y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Vemos aquí la descripción de la batalla de Armagedón, valle de Megido. Jesucristo viene a establecer por la fuerza su reino en la tierra. Y se airearon las naciones y tu ira ha venido. ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra el Eterno y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira.
Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Salmos 2 capítulo 1 y 6. Jesucristo viene a tomar el poder y el reino, es el tiempo de juicio y de destrucción para los que destruyen la tierra. Él viene a pisar el lagar, y los ha reunido a todos los que pisotearon a su pueblo y lo menospreciaron, ellos serán pisoteados en el gran lagar de su ira. Un ángel clama a gran voz a las aves del cielo, vengan a la gran cena, a comer carne de inicuos. Allí estarán todos reunidos para guerrear contra el Hijo del Altísimo, pero fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Isaías capítulo 63 versículo 2 y 4. Proclamen esto entre las naciones, proclamen guerra, despierten a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjen espadas de sus asadones, lanzas de sus hoces, diga el débil, fuerte soy. Júntense y vengan, naciones todas de alrededor, y congréguense, haz venir allí, oh Eterno, a tus fuertes. Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echen la hoz, porque la mies está ya madura. Vengan, desciendan, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Eterno en el valle de la decisión. Joel capítulo 3 versículo 1 al 15. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, el Verbo de Dios, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19 capítulo 11 versículo 16. En un contexto agrícola, Dios ordenó sus fiestas según el orden de los eventos proféticos, todos con relación al plan de redención llevado a cabo por su Hijo, y la futura restauración del reino de Él en la tierra. Las fiestas de la primavera, Pascua, panes sin levadura, primeros frutos y Pentecostés, tuvieron su cumplimiento profético con la muerte de Jesucristo en la cruz, la remoción del pecado del mundo, su resurrección de los muertos y la promesa del Espíritu Santo para nosotros. Las fiestas del otoño están en relación a la segunda venida del Mesías y son, trompetas, expiación y tabernáculos. La primera de ellas tiene que ver con el juicio a las naciones, pero también con la primera resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la Iglesia. La segunda fiesta hace alusión a la última oportunidad de la humanidad para arrepentirse y absolver sus pecados, y finalmente la fiesta de los tabernáculos o cabañas es un simbolismo de nuestras moradas temporales en la tierra, es recordar lo vano del mundo en contraposición a la vida eterna. Pascua o Pesaj, el mes de Abib o Nisán, que significa retoño o primer brote, es el primer mes del calendario hebreo bíblico, y corresponde a marzo/abril en el calendario gregoriano. Marca la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Para el calendario hebreo moderno, el primer mes es Tisri y conmemora la creación del mundo. Este mes les será principio de los meses, para ustedes será este el primero en los meses del año. Éxodo capítulo 12 versículo 2. Guardarás el mes de Abib, y harás Pascua al Eterno tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó el Eterno tu Dios de Egipto, de noche. Deuteronomio capítulo 16 versículo 1. El mes de Abib tiene 30 días, y coincide siempre con la primavera, y es en estas fechas que se celebra la Pascua, que se traduce pasar por encima, para conmemorar la salida de Egipto, entre el 14 y 21 del mes. 7 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta para el Eterno. Éxodo capítulo 13 versículo 6. Días antes cada familia se preparaba para esta celebración, se escogía un cordero el cual degollaban entre las 2 tardes. La primera tarde era entre las 12 y las 15 horas, conocida como hora sexta. La segunda tarde era de las 15 a las 18 horas, la hora novena. Alrededor de las 15 horas del día 14. La preparación duraba unas 4 o 5 horas, y la cena tenía lugar ya en la noche, al comienzo del día 15. Habló el Eterno a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes les será principio de los meses, para ustedes será este el primero en los meses del año.
hablen a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tomen cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán y lo comerán así, ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies, y su bordón en su mano, y lo comerán apresuradamente, es la Pascua del Eterno. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo el Eterno. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día les será en memoria, y lo celebrarán como fiesta solemne para el Eterno durante sus generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. 7 días comerán panes sin levadura, y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendrán una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparen lo que cada cual haya de comer. Éxodo capítulo 12 versículo 1 al 16. Vemos entonces que esta celebración es perpetua, aunque Jesucristo le vino a dar cumplimiento, en la última cena él instituyó seguir celebrándola para conmemorar el significado tan especial que guarda, pues ese cordero degollado significaba su muerte en la cruz, y la sangre en los dinteles de la puerta era simbolismo de la sangre derramada por él para rescate nuestro de la muerte. Egipto es simbolismo del mundo, del cual hemos salido y nos hemos guardado de su levadura, que simboliza el pecado. Jesucristo celebró la Pascua un día antes, porque era necesario que él muriera a la hora en que el cordero pascual era sacrificado en el templo. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo, «Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Porque les digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo, «Tomen esto, y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, «Esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama». Lucas capítulo 22 versículo 14 al 20. Después de esto, Jesucristo sería entregado a los romanos en el huerto de Getsemaní y crucificado al día siguiente, un día miércoles 14 de Nisán, para dar cumplimiento a la primera fiesta profética de Dios, siendo él mismo aquel cordero que quitaba el pecado del mundo con su muerte. Desde ese momento él ponía fin a los sacrificios de animales en el templo, pues ya no había más ofrenda por el pecado, él era la mayor ofrenda y el único que podía redimir a todo el género humano mediante su sangre. Aunque nosotros debemos seguir conmemorando la Pascua tal como él ordenó a sus discípulos, partir el pan que simboliza el cuerpo de Cristo destrozado en la cruz, y beber el vino que simboliza su sangre derramada por nosotros para el perdón de nuestras transgresiones, el cual es el nuevo pacto. Ya no hay sacrificio de animales. El Padre jamás volvió a aceptar ningún sacrificio, y esto lo sabemos por los registros de historia. En el Talmud de Jerusalén encontramos escrito lo siguiente: 40 años antes de la destrucción del templo, la luz del oeste se apagó, el hilo escarlata se mantuvo carmesí, y la suerte para el Señor siempre ocurrió en la mano izquierda. Se cerrarían las puertas del templo por la noche, y al levantarme por la mañana las encontraba abiertas. Acceso al lugar santísimo. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Lucas capítulo 23 versículo 44 y 45. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mateo capítulo 27 versículo 51. El velo del templo separaba el lugar santo del lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto, y el sumo sacerdote ofrecía de año en año la ofrenda por el pecado. Nadie tenía acceso a este lugar, el lugar del Padre. El velo era una cortina muy gruesa y pesada, de modo que para cargarla se necesitaban unos 300 hombres.
Este velo era un simbolismo de la separación del hombre y su Creador. Al partirse en dos, era claro el mensaje que Dios daba a los hombres. Desde ese momento el acceso al verdadero templo de Dios era posible para todo ser humano mediante la sangre de Jesucristo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Hebreos capítulo 9. El fin de los sacrificios por el pecado. En el día de la expiación, Yom Kippur, se escogían 2 machos cabríos de corta edad, y se tiraba la suerte para cada uno de ellos por el sumo sacerdote mediante una caja de sorteos de madera. Una suerte llevaba las palabras, para Hasem, el nombre de Dios, y la otra, para Azazel. El sumo sacerdote sacudía la caja y levantaba una suerte en cada mano. Si la suerte para Hasem aparecía en su mano derecha, era una buena señal, entonces tomaba la suerte de su mano derecha, y la ponía sobre la cabra que estaba parada a su derecha, y la suerte de su mano izquierda sobre la cabra a su izquierda, quien era el chivo expiatorio al cual el sumo sacerdote imponía sus manos y transfería los pecados del pueblo. Después de la crucifixión de Jesucristo no volvió a salir la suerte para Hasem en la mano derecha, lo que significaba que Dios no aceptaba más el sacrificio por el pecado, pues Él proveería el sacrificio perfecto mediante Jesucristo para el perdón del pecado mediante la gracia del Padre, entendiendo por gracia algo inmerecido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 16. Cada año, una tela de color rojo carmesí era atada al macho cabrío Azazel, y una parte era colocada en la puerta del templo. Esta cambiaba su color y se tornaba blanca si el sacrificio de expiación era aceptable por el Eterno. Después de la muerte de Jesucristo, la tela jamás volvió a tornarse blanca desde el año 30 después de Cristo, hasta que fue destruido el templo en el año 70 después de Cristo. Vengan luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1 versículo 18. Durante los 40 años que duró el templo, antes de ser destruido en el año 70 después de Cristo, las puertas del templo se abrían todas las noches de un modo sobrenatural. En el Talmud encontramos escrito: «Oh, templo, ¿por qué nos asustas? Sabemos que al final serás destruido, por lo que dice: abre tus puertas, oh Líbano, para que el fuego pueda consumir tus cedros». Zacarías capítulo 11 versículo 1. Este hecho dejaba en claro que se tenía acceso de todo el mundo al templo de Dios por medio del sacrificio de su Hijo. No solamente eran las puertas las que se abrían solas, también el candelabro del templo conocido como menora se apagaba solo, a pesar del esfuerzo de los sacerdotes por mantenerlo encendido. Panes sin levadura, Agamatzá. El día 15 del mes de Abib o Nisán comienza la festividad llamada panes sin levadura. Durante 7 días el pueblo come panes ácimos, y se saca toda levadura de las casas para conmemorar la salida rápida de los israelitas de Egipto, ya que no había dado tiempo de que los panes leudaran por lo apresurado del asunto. Antes de comenzar la fiesta, se tenía que sacar toda la levadura de las casas. A esta ceremonia se le conoce como Bedikat Hametz, la búsqueda de la levadura. La levadura simboliza el pecado y se utiliza también para aludir a lo adulterado o contaminado. En Lucas capítulo 12 versículo 1 Jesucristo advierte a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. Durante el Bedikat Hametz,
La esposa deja por la casa 10 pedazos de pan leudado, luego los padres y los hijos se dan a la tarea de buscarlos, y los recogen utilizando una cuchara de madera, pluma y tela de lino, todo esto la noche anterior a la Pascua, y permaneciendo la casa en oscuridad a excepción de los candeleros. La levadura envuelta en el paño de lino se deja fuera de la casa, y es presentada al día siguiente en la sinagoga para ser quemada. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119 versículo 105. De este modo vemos el simbolismo que encierra este ritual. La casa es la representación de nuestro ser, nuestro conducirnos en la vida. Observamos que se encuentra en oscuridad, y una vez que ha entrado a morar el Espíritu Santo en nuestras vidas, representado por el candelabro, es Él quien nos guía para reconocer todo pecado en nosotros y echarlo fuera. Jesucristo vino a dar cumplimiento a esta festividad un día jueves 15 del mes de Abib, el cual era un sabbat solemne, día sábado extrasemanal. Él está representado por la cuchara de madera, la cual es la cruz, y por medio de ella removió los pecados de cada uno de nosotros, quienes lo aceptamos como nuestro Dios y Salvador. Él cargó con nuestros pecados y cuando lo bajaron de aquel madero, fue envuelto en lino y echado fuera del cuerpo. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan capítulo 6 versículo 48 al 51. Es interesante notar que el lugar en donde nació Jesucristo es Belén y significa casa del pan. Vemos entonces que cada cosa tiene un profundo significado. En la colocación de la mesa para celebrar la Pascua, Seder de Pesaj, se llevan a cabo 15 pasos o símbolos tradicionales. Hay un paso llamado Yahatz, dividir el pan. En una bolsa se encuentran 3 porciones de pan, el de en medio es el que se divide, se envuelve en un paño de lino y es enterrado. A este pedazo de pan se le conoce como afikoman, postre, es la representación de Jesucristo siendo sepultado. Después, durante esta misma ceremonia de colocación, el afikoman es redimido, los niños de la familia se dan a la tarea de buscarlo, y desenterrarlo para quien lo encuentre recibir el premio. Resumidamente, de lo que se trata la fiesta atañe una reflexión en nuestra manera de vivir. Debemos sacar todo aquello que contamina nuestro ser, pues no es que el pan con levadura no se deba comer, se trata de un simbolismo espiritual, y espiritualmente tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, como dice la oración modelo al Padre: el pan nuestro de cada día, danos hoy. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. Marcos capítulo 7 versículo 21 al 23. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 8. Primeros frutos, Bikurim. El día siguiente al sábado semanal de la Pascua, es decir el 17 del mes de Abib, tiene lugar la fiesta de primeros frutos. Cuando la cebada y el trigo estaban listos para su cosecha, se tomaba una gavilla, Homer, conocida como gavilla de los primeros frutos, el sacerdote la tomaba y la mecía delante del Eterno en el templo. La gavilla es la primicia de los primeros frutos, y representa a la persona o personas que han aceptado a Jesucristo como su Dios y Salvador. Los primeros frutos solían ser lo mejor de la cosecha y eran apartados para el Eterno, del mismo modo todo primogénito era apartado para él. Éxodo capítulo 13 versículo 2 y capítulo 22 versículo 29 al 30. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Eterno tu Dios. Éxodo capítulo 23 versículo 19. Cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que saques de la tierra que el Eterno tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que el Eterno tu Dios escoja para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiese en aquellos días, y le dirás: declaro hoy al Eterno Dios, que he entrado en la tierra que juró el Eterno a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano, y la pondrá delante del altar del Eterno tu Dios.
Entonces hablarás y dirás delante del Eterno tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos al Eterno el Dios de nuestros padres, y el Eterno oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión, y el Eterno nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Eterno. Y lo dejarás delante del Eterno tu Dios, y adorarás delante del Eterno tu Dios. Deuteronomio capítulo 26 versículo 1 al 10. Y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Levítico capítulo 23 versículo 15. Honra al Eterno con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares se rebosarán de mosto. Proverbios 3 versículo 9. Esta festividad simboliza la resurrección de Jesucristo como las primicias. Él muere primero como la semilla, y vuelve a la vida como el fruto, el primogénito de los muertos. Él vino a dar cumplimiento a esta fiesta, y se presentó delante del Padre como los primeros frutos, y muchos de los santos con él. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Mateo capítulo 27 versículos 51 al 53. En 7 partes del Nuevo Testamento se menciona a Jesucristo como el primogénito, las primicias, en Hebreos capítulo 1 versículo 6 como el primogénito del Padre, en Colosenses capítulo 1 versículo 15 como el primogénito de toda creación, en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 como el primogénito de entre los muertos, en Romanos capítulo 8 versículo 29 como el primogénito entre muchos hermanos, en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20 al 23 primicias de los que resucitaron, en Colosenses capítulo 1 versículo 18 como la preeminencia, y en Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 el principio de la creación de Dios. Jesucristo murió en la cruz un miércoles 14 del mes de Aviv, el día de la Pascua. 3 días después resucitó ya por finalizar el sábado semanal, y para el día 17, Él se presenta al Padre como los primeros frutos. El primer día de la semana, domingo, María Magdalena fue de mañana al sepulcro y aún estaba oscuro, observó que la piedra había sido removida y viéndola Jesucristo le dijo: Mujer, ¿por qué lloras y a quién buscas? Mas ella no le reconoce inmediatamente, pero cuando menciona su nombre María se vuelve y le exclama: Maestro, queriéndole tocar, pero él le dice: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Vemos entonces que Jesucristo se presenta ante el Padre y después vuelve con sus discípulos. Cabe observar que después le es permitido a Tomás tocar el cuerpo de Jesucristo resucitado. Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Juan capítulo 20. No se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera y les preparase lugar, vendré otra vez, y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy, y saben el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan capítulo 14 versículo 1 al 6. Pentecostés, Shavuot. El 50º día es lo que significa la palabra Pentecostés, es el día 50 después de la Pascua que da inicio a la fiesta de las semanas, Shavuot, y conmemora la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí 50 días después de cruzar el Mar Rojo. Para los cristianos se trata de la conmemoración de la entrega del Espíritu Santo a la Iglesia antigua, ya que este hecho ocurrió durante la celebración de dicha fiesta. La fiesta de las semanas comenzaba 7 semanas después de la fiesta de primeros frutos, al terminar la cosecha de la cebada, pero antes del comienzo de la cosecha del trigo, por lo general en el mes de Siván, mayo/junio. Consistía principalmente en dar acción de gracias por la cosecha, por lo que también es llamada la fiesta de la siega.
Y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contarás 50 días, entonces ofrecerás el nuevo grano al Eterno. De sus habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para el Eterno. Levítico capítulo 23 versículo 15 al 17. 7 semanas contarás, desde que se comience a meter la hoz en las mieses comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas al Eterno tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieses, según el Eterno tu Dios te hubiese bendecido. Y te alegrarás delante del Eterno tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitase en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviesen en medio de ti, en el lugar que el Eterno tu Dios hubiese escogido para poner allí su nombre. Deuteronomio capítulo 16 versículo 9 y 10. El cumplimiento profético de esta fiesta tuvo lugar en el acontecimiento narrado en el libro de Hechos. La ofrenda del nuevo grano son los 120 discípulos que se encontraban congregados. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 1 y 2. Jesucristo les advirtió a los que estaban reunidos, cuando le cuestionaron si restauraría el reino de Israel en ese tiempo: no les toca saber los tiempos o las épocas que el Padre dispuso en su potestad, pero les daría poder mediante el Espíritu Santo y les serían testigos, del griego martus, que es mártir, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo les daría el poder para superar el temor, y proclamar el Evangelio a pesar de que iban a morir por ese hecho. Ellos serían la ofrenda de grano nuevo para el Padre. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos capítulo 4 y 5. Antiguo y Nuevo Pacto. La ley, Torah o instrucción, fue entregada al pueblo de Israel en el monte Sinaí en tablas de piedra, y se conoce como el antiguo pacto que ellos hicieron con el Eterno, mientras que el nuevo pacto que había celebrado Jesucristo en la cruz, viene a consolidarse el día del Pentecostés por medio del Espíritu Santo que él había prometido. Esa ley que anteriormente se había grabado en piedra, ahora era grabada en los corazones. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno: daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías capítulo 31 versículo 31 al 33. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel capítulo 11 versículo 19 y 20. Vemos entonces que Jesucristo viene a dar cumplimiento a la ley, la cual nunca tuvo término. Por el contrario, Él vino a confirmarla y renovarla. Así podríamos inferir que los 2 panes que cada casa presentaba al Eterno en la fiesta representan el antiguo y nuevo pacto. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo capítulo 5 versículo 17 y 18. Trompetas, Yom Teruá. La fiesta de las trompetas, Yom Teruá, se celebra el primero del mes de Tisbi, septiembre/octubre, e inicia con la observación de la luna nueva y con los sonidos del shofar.
Esta fiesta marca también el inicio del año nuevo en el calendario civil, por lo que se le conoce como Rosh Hashaná, la cabeza del año. Esta fiesta se extiende 10 días, y al Sabbat que cae en este período se le conoce como Sabbat Subá, el sábado del regreso, el regreso de Jesucristo. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendrán día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación. Levítico capítulo 23 versículo 24. Otros nombres por los cuales se conoce a esta festividad son: Tesubá, arrepentimiento; Rosh Hashaná, la cabeza del año; Yom Teruah, el día del despertar por la trompeta; Yom Adin, el día del juicio; Amelech, la coronación del Mesías; Yom HaZikaron, el día del memorial; Heblais el Mashiach, dolores de parto del Mesías; Natsal, la resurrección de los muertos y el arrebatamiento; Kiddushim barra Nesuin, la ceremonia de la boda; Yom HaKeseh, el día escondido. Significados de los toques de shofar. Tequía, la explosión o toque. Es un sonido extendido. Reconocer que Dios es Rey. Teruah, la alarma. Son 9 toques sucesivos y pequeños. Pedir piedad a Dios. Sebarim, el quebrantamiento. Consiste de 3 toques cortos y suaves. Ser doblegado o quebrado ante Dios. Tequía Gedolá, el gran soplido o toque. Es un sonido agudo y extendido hasta lo máximo. Clamar a Dios. El sonido de las trompetas era una manera de aviso al pueblo ante algún acontecimiento como la guerra. La mayoría de las veces se anunciaba una santa convocación mediante el sonido del shofar o cuerno de carnero. Con el paso del tiempo se determinó que esta festividad marcaría el inicio del año, y sería un símbolo de la trompeta final. Existe una tradición que expone al carnero que apareció en la zarza cuando iba a tener lugar el sacrificio de Isaac, el cual representaba al Mesías, y que el cuerno de ese carnero se convirtió en el shofar que fue tocado en el monte Sinaí cuando fue entregada la ley. Ese toque de trompeta vendría a ser la primera trompeta. En esta fiesta se suelen abrir simbólicamente 3 libros, uno para los inicuos, el libro de los muertos; otro para los justos, el libro de la vida; y para los de en medio, es decir, para aquellos que no son ni fríos ni calientes, el veredicto se da hasta Yom Kippur. Vemos así que el cuadro profético vuelve a tomar forma. Todos aquellos que no se encuentran inscritos en el libro de la vida, son aquellos inicuos que optaron por seguir el sistema impuesto por la bestia, como dice el libro de Apocalipsis 13. Los que conocen de Jesucristo o han escuchado de Él, pero sin embargo se mantienen en su tibieza espiritual indecisos con las cosas del mundo, tendrán una segunda oportunidad de volverse a Dios durante el periodo de tribulación y el gobierno del Anticristo. Por otra parte, la verdadera iglesia del Dios vivo estará resguardada en los lugares celestiales. Hablamos del arrebatamiento. He aquí, les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52. Algunos expositores tienen la convicción que la trompeta a la cual hace mención aquí Pablo, se trata de la última trompeta del libro de Apocalipsis. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 11 versículo 15. Sin embargo, existen referencias que nos pueden dar más luz al respecto. Hay 2 tipos de trompetas usadas en esta fiesta: una es propiamente el shofar, cuerno de carnero, y la otra es una trompeta de plata. El shofar es la trompeta principal. El primer toque se realiza con el shofar, el segundo con la trompeta de plata y el tercero, con shofar. Se recita el Salmo 27, el cual hace una clara referencia al arrebatamiento de la iglesia: el Eterno es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Eterno es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Eterno, esta buscaré, que esté yo en la casa del Eterno todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Eterno, y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Salmos 27. En Isaías Dios dejó un mensaje de aliento a su pueblo, tal como lo describió Pablo también a la congregación de Tesalónica: aliéntense unos a otros con esta promesa de Dios, en primer lugar la resurrección de los muertos, y segundo la reunión con Él en las nubes. No estaremos en su indignación donde tendrá lugar el juicio a las naciones, y esto se lleva a cabo al sonar la trompeta.
tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despierten y canten, moradores del polvo. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Isaías capítulo 26 versículo 20. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18. La fiesta de las trompetas es llamado Yom HaKeseh, el día escondido, ya que la tradición menciona que fue escondido de Satanás. Un versículo frecuentemente usado para hacer referencia a la venida de Jesucristo es el siguiente: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el arrebatamiento de la Iglesia y la segunda venida de Jesucristo son dos acontecimientos separados cronológicamente. En el primero no sabemos ni el día ni la hora, pues, como hace referencia simbólicamente esta fiesta, la vigilia para observar la luna nueva se debía a que en el pasado no se conocía exactamente ni el día ni la hora exacta en que la luna nueva aparecía, por lo que se debía estar al pendiente para que sonara la trompeta. Toquen la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Salmos 81 versículos 3 y 4. De la segunda venida del Mesías conocemos la fecha casi precisa, pues él nos ha dejado bastante detalle al respecto, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Bienaventurado el que espere, y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel capítulo 12 versículo 12 y 13. Este periodo de tiempo es el correspondiente a la última semana de las 70 semanas de la profecía de Daniel. La última semana es un periodo de 7 años conocidos también como la tribulación. La mitad de la semana, 3 años y medio, es el tiempo que al anticristo se le permitirá gobernar. Previamente él habrá confirmado el tratado de paz que ya existe entre Israel y las naciones vecinas, pero que no se ha respetado. 7 años por lo menos él prometerá que haya paz y seguridad, pero a la mitad de la semana romperá este acuerdo, y se proclamará Dios profanando el tercer templo judío, a lo que se le conoce como la abominación desoladora. Daniel capítulo 12 versículo 11. El mensaje para Daniel y para su pueblo Israel es este: cuando vean al anticristo entrar en el templo y profanarlo, empiecen a contar los días, 1290 días, que son 3 años y medio para que todo acabe, y se añade un periodo de tiempo más, cuando dice feliz el que llegue a 1335 días, porque a partir de ese tiempo comienza el milenio, el gobierno de Dios en la tierra. Es decir, 1335 menos 1290 son 45 días más. Esta es la fecha que conocemos certeramente de la segunda venida de Jesucristo. Canten al Eterno cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. El Eterno ha hecho notoria su salvación, a la vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia, y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Canten alegres al Eterno, toda la tierra, levanten la voz, y aplaudan, y canten salmos. Aclamen con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Eterno. Salmos 98. Día de expiación, Yom Kippur. También conocido como Día del Perdón, es uno de los Yamim Noraim, días terribles, de los cuales también se encuentra la fiesta de las trompetas, donde se llevan a cabo 10 días de arrepentimiento que culminan en el día de expiación. Comienza al anochecer día 9 de Tisri, y se prolonga hasta el anochecer del día siguiente. Está considerado entre los días más solemnes del año, y es un día de ayuno y arrepentimiento.
Otros nombres por los cuales se conoce a esta fiesta son, el día de estar cara a cara con Dios, el gran día, el día del ayuno, el día del gran shofar, el día en que se cierran las puertas. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendrán santa convocación, y afligirán sus almas, y ofrecerán ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo harán en este día, porque es día de expiación, para reconciliarse delante del Eterno su Dios ningún trabajo harán, estatuto perpetuo es por sus generaciones en donde quiera que habitaren. Día de reposo será a ustedes, y afligirán sus almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardarán su reposo. Levítico capítulo 23 versículo 27 al 32. El mes de Tisbi, comienzo, el cual inicia el día primero con la celebración de la fiesta de las trompetas, está simbolizado por la libra o balanza, Mosnaim. La balanza representa el juicio de Dios comenzando desde trompetas hasta el día de expiación, donde son puestos en balanza todos los actos de los hombres. El juicio comienza el primer día del mes, y el veredicto final ocurre en el día de expiación. Los 10 días entre ambas festividades son días de arrepentimiento en los cuales Dios concede la oportunidad de reconciliarse con Él, es el tiempo del perdón. El arrepentimiento, teshuva, consiste en reconocer uno mismo su transgresión de la ley de Dios y confesar el pecado, para finalmente no volver a incurrir en el error. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios capítulo 28 versículo 13. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Eterno, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmos 32 versículo 5. La palabra expiación proviene del hebreo kafar, que significa cubrir. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Salmos 32 capítulo 1. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Salmos 85 versículo 2. Antes que Jesucristo diera el pago por nuestra redención mediante su sangre derramada en la cruz, todos nosotros estábamos separados del Padre y éramos enemigos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos capítulo 5 versículo 8 al 11. De otro modo no tendríamos perdón por nuestros pecados, pues sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y la paga del pecado es muerte. Esta sangre que cubría temporalmente las faltas era por medio de los sacrificios que se efectuaban en el templo. La sangre de un animal inocente tenía que ser derramada para que él expiara los pecados del pueblo. Ahora nosotros somos perdonados y somos así justificados por medio de la sangre de Jesucristo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico capítulo 17 versículo 11. Se seleccionaban 2 machos cabríos sobre los cuales se echaba suerte, pues uno era ofrecido al Eterno como sacrificio para la expiación, sustitución, y el otro era ofrecido para Azazel como ofrenda por todo el pecado del pueblo. El macho cabrío Azazel, despedido, cargaba con todos los pecados del pueblo, y se dejaba libre en el desierto donde era despeñado, así la culpa y el recuerdo del pecado eran también despedidos y olvidados. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario, y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Levítico capítulo 16 versículo 21-22. Esta festividad simboliza los días de tribulación que el mundo pasará. Recordemos que Yom Kippur es uno de los llamados días terribles donde el mundo tendrá la última oportunidad de arrepentimiento estando en aflicción por las cosas que sobrevendrán en la tierra. Es una tradición el hecho de creer que en el día de expiación se cierran las puertas del cielo, cuando sonará el gran shofar, como también se le conoce a esta fiesta. Los nombres de quienes afligieron sus almas y se arrepintieron, estarán inscritos en el libro de la vida.
Al final de este tiempo tendrá lugar la salvación del pueblo de Israel, y finalizará el día terrible del Eterno para dar inicio al reino milenial. Es un periodo de tiempo en el cual Dios vuelve a tener trato directo con su pueblo Israel. En la última semana de la profecía de Daniel del capítulo 9, vemos que Daniel se encuentra en un ayuno, y en oración confesando las transgresiones de su pueblo y pidiendo perdón, cuando su oración es contestada y Dios envía al ángel Gabriel a declararle la profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Daniel capítulo 9 versículo 24. En la última de estas semanas, las cuales son semanas de años, tendrá lugar la tribulación. Es una semana que comprende a los 7 últimos años del gobierno humano en la tierra para después dar lugar al establecimiento del reino de Dios. A los últimos 3 años y medio se les ha denominado la gran tribulación, donde el anticristo se revelará como lo que es, y perseguirá a filo de espada al pueblo de Dios. Se hará pasar por Dios y se sentará como Dios en el templo de Dios que la nación de Israel construirá ilícitamente, pues el Eterno, después del sacrificio de su Hijo, ya nunca más demandó ofrenda ni sacrificio alguno de animales, ni la reconstrucción de dicho templo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 9 versículo 27. Pero debemos tener en cuenta que solo es un breve periodo de tiempo, 3 años y medio, pues como dice Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Después Jesucristo reinará por siempre y para siempre, poniendo fin al pecado y expiando la iniquidad. El Eterno reina, regocíjese la tierra. Cuando el Eterno hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Eterno con estos. Grandes cosas ha hecho el Eterno con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Eterno, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo 126. Fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Sukkot es la palabra hebrea que significa tabernáculos o cabañas. Comienza su celebración el día 15 del mes de Tisri, septiembre/octubre. En ella se conmemora los sucesos del pueblo de Israel en su andar por el desierto 40 años precariamente. La suká o cabaña es un símbolo de lo elemental y pasajero que es nuestra estancia por la vida, pero también recuerda que el Dios de Israel habitó entre ellos en el tabernáculo de reunión. En tabernáculos habitará 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan sus descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo el Eterno tu Dios. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Eterno por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos harán. 7 días ofrecerán ofrenda encendida al Eterno, el octavo día tendrán santa convocación, y ofrecerán ofrenda encendida al Eterno, es fiesta, ningún trabajo de siervos harán. Levítico capítulo 23 versículo 34 al 36. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era, y de tu lagar. Deuteronomio capítulo 16 versículo 13. Significado de la cabaña. Esta celebración consiste en construir una tienda o cabaña. Para ello se usaban 4 tipos de ramas de árboles, y tomarás el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y te regocijarás delante del Eterno tu Dios por 7 días. Pablo simboliza la cabaña como nuestro cuerpo, el cual es temporal. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 1 al 4.
En su contexto, esta última de 7 fiestas proféticas de Dios, simboliza el tiempo de reposo para su pueblo y la reunión de Dios con él, es el tiempo en que reinará la paz verdadera en la tierra, y Jesucristo estará gobernando en ella durante el milenio. Así que, arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Hechos capítulo 3 versículo 19 al 21. La restauración de todas las cosas incluye las fiestas de Dios que Él ha ordenado y estipuló que fuesen perpetuas. ¿Y quién ha creído a nuestro anuncio? Como pronunció el profeta Isaías, pues aquellos que han creído estas cosas son los que entrarán al reposo de Dios llamado el séptimo día. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeran hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hebreos capítulo 4 versículo 1 al 10. El pueblo de Israel no creyó en la promesa del día de reposo porque les faltaba fe, por tanto no les fue permitido a esa generación entrar en la tierra prometida, estuvieron vagando 40 años por el desierto y allí perecieron. A nosotros, los que creímos en el Evangelio, se nos ha prometido el día de reposo que representa el reino de 1000 años de Dios. Estamos a punto de concluir los 6 días de trabajo, 6000 años, en la tierra y se aproxima el día de descanso Sabbat, 1000 años, para el pueblo de Dios, 7000 años equivalentes a 7 días, según el modelo de semana de la creación. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos ya tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 y 9. Significado de las ramas. Además de construir la cabaña con las diferentes tipos de ramas, se hacía un ramillete llamado lulav etrog. Lulav es la rama de la palmera y etrog la fruta cítrica. El árbol del fruto hermoso. El citrón representa a los gentiles, extranjeros, que viven entre el pueblo de Israel. Las palmeras, generalmente dátiles, representan a la persona justa que se le ha concedido morar en la casa de Dios. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Eterno, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Eterno mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Salmos 92 versículo 12 al 15. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 y 10. Los árboles frondosos. El mirto o arrayán, representa al hombre lleno de gozo a causa de la victoria. El sauce. El árbol de los arroyos, representa al hombre que es bendecido, y quien tiene la promesa de ser prosperado en todos los aspectos de su vida. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. Isaías capítulo 44 versículo 3 y 4. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Salmos 1 versículo 1 al 3. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, el Eterno de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Zacarías capítulo 14 versículo 16 y 17. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis capítulo 21 versículo 2 y 3.